Un saludo para todas y todos, espero que se encuentren muy bien. En este video nos vamos a ocupar de un capítulo del libro que hemos estado trabajando acerca del objeto de estudio de la psicología. Este es el capítulo 9 y se llama El alma, cultura encarnada. Es desde mi punto de vista el capítulo más importante de todo el libro, pero también es este video, digámoslo así, como el que aborda el tema más importante de todo el curso de Historia y Epistemología, puesto que nos permite responder la pregunta tal vez más importante de un curso de Historia y Epistemología, y es ¿qué es la psicología? Entonces vamos a intentar trabajar este texto a partir de los tres grandes temas que nos trae. El primero es acerca de la propuesta de objeto de estudio, que lo plantean como el alma, entendida como cultura encarnada. El segundo tema, que son los ejes causales de lo psíquico, es decir, qué es lo que produce, qué es lo que causa a eso que vamos a denominar alma, a eso que vamos a denominar anímico, a eso que vamos a denominar psíquico, ¿no? Y el tercer tema que nos permite se divide en tres, que serían como los tres grandes asuntos de los que se ocupa cualquier corriente de la psicología con relación a ese objeto de estudio. Me refiero a lo que es el proceso de estructuración, a la estructura resultante de ese proceso y a los efectos de esa estructura, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con una introducción. Espérenme, yo comparto la pantalla. Vamos a hacer algo muy similar a lo que siempre hicimos, que corresponde a leer eh, varios apartados del texto. Los vamos a leer muy, muy al detalle, eh, tratando de capturar como lo más importante de ciertas palabras. Pero también voy a hacerles como en el camino ciertas referencias que me parece que amplían un poco más el debate, porque contrario a cerrar la discusión, en realidad lo que hace este texto es abrirla, ¿cierto? Entonces, bueno, partamos como de una introducción. Voy a demorarme aquí un rato. Eh, la pregunta más importante que vamos a abordar hoy es, sin duda, ¿qué, qué es la psicología? Esta no es una pregunta que podamos resolver con el diccionario, no es una pregunta que podamos resolver con una búsqueda rápida en Internet. Si lo que nos interesa es hacer un abordaje lo más profundo posible, un abordaje que corresponda precisamente a, a lo que sería el interés epistemológico con relación a una pregunta como esta, ¿cierto? Em, yo les recomiendo, esta es la primera sugerencia que les voy a hacer. En YouTube hay un video que es una entrevista que le hacen a Michel Foucault. Pues ya lo he mencionado en varias clases, un filósofo francés. Es una entrevista que le hace otro filósofo que se llama, o creo que ya murió, Pierre Bourdieu. Em, y el video se llama Filosofía y Psicología, es una entrevista de 1965. Es una entrevista muy interesante porque voy a tomar una cosilla de allí para partir con el modo como pretendo abordar la pregunta.
O va a plantear en esa entrevista cuando Bourdieu le hace esta pregunta de qué es la psicología, que en realidad cuando uno se pregunta qué es la psicología se está haciendo por lo menos dos preguntas, ¿cierto? Lo dice en otros términos, pero yo lo voy a utilizar en el lenguaje que hemos estado utilizando. Lo primero que uno se pregunta con qué es la psicología es cuál es su objeto de estudio. Y la segunda pregunta que uno se está haciendo es si la psicología es una ciencia o no es una ciencia. Dicho de otra manera, lo que estamos haciendo es problematizar. Problematizar significa que a un tema, a un asunto, nosotros lo convirtamos en algo problemático. Pero para problematizarlo hay que hacerle preguntas. Dicho de otra manera, miren que el efecto que tiene problematizar una pregunta como esta es dividirla, ¿cierto? Es saber que detrás de esta respuesta en realidad hay muchas más cosas que se ponen en juego. De hecho, no serían solamente dos preguntas, uno podría problematizarla y encontrarle muchas más preguntas, ¿cierto? Aquí estamos entonces en lo que hemos denominado el campo de la epistemología. Estamos en el campo de la epistemología en la medida en que esta es esa parte de la filosofía que, como les he enseñado, se ocupa de cómo se produce el conocimiento científico. Entonces, en esa medida, la respuesta que del lado de los psicólogos y de las psicólogas es afirmativa. La psicología es una ciencia, pues la epistemología se hace una pregunta o inquiere a la disciplina psicológica y le pregunta, ustedes se dicen que son ciencia, pues vamos a ver cómo es que dicen que son ciencia, ¿cierto? Entonces, allí está, digamos, como un punto de partida, una mirada sobre el problema, ¿sí? No estamos intentando resolver la pregunta de qué es la psicología desde el sentido común, desde una concepción coloquial, estamos tratando de responderla desde la filosofía y concretamente desde la rama de la epistemología. Encarguémonos un ratico acerca de la segunda pregunta. ¿La psicología es o no es una ciencia? Bien, para yo poder responder la pregunta de si la psicología es o no es una ciencia, pues yo tengo que poner mi atención sobre la palabra ciencia. Es decir, yo necesito preguntarme qué es la ciencia. Y necesito preguntarme qué es la ciencia porque básicamente podríamos decir que la respuesta a la pregunta si la psicología es o no es una ciencia es un juicio. Y es un juicio que afirma o niega. Y en esa medida la pregunta sería, ¿desde qué lente estoy yo juzgando, o sea, afirmando o negando la cientificidad de la psicología? Y cuando yo digo desde qué lente, es desde qué definición o desde qué concepción de ciencia estamos partiendo para determinar si eso es o no es ciencia. ¿Ok? Voy a introducir una definición que es muy simple, muy simple, pero que nos va a permitir ir como dando pasitos en el problema sobre esto de qué es la ciencia, ¿cierto? Digamos que la ciencia es un conjunto de conocimientos que son el resultado de la aplicación del método científico. Esta es una definición que aprendí hace varios años leyendo a un profesor ya jubilado de la Universidad de Antioquia, que se llama Carlos Arturo Ramírez.
tiene una gran relación, digámoslo así, con los autores y las autoras del libro que hemos estado trabajando. Partamos de esta definición que es sencilla y que dice eso, es un conjunto de conocimientos que son el resultado de la aplicación del método científico. Es una definición que todavía no nos dice nada, ¿cierto? Simplemente nos dice de dónde se produce la ciencia. La ciencia se produce del método científico, con lo cual esto nos remite a otra pregunta y es ¿cuál es el método científico? ¿Cierto? Problema que hemos estado abordando en otras clases y que nos hemos dado cuenta que finalmente no existe un método, sino que existen varios métodos para producir conocimiento científico, ¿cierto? Sin embargo, digamos que a este problema sobre el método, o sea, sobre la forma de abordar la realidad, sobre la forma de abordarla para poder explicarla, para producir algo que que ingrese dentro de ese conjunto de lo que vamos a llamar ciencia, una pregunta que antecede, que es básicamente, podríamos decir que es tal vez la primera pregunta que nos tendríamos que hacer cuando nos estamos pensando desde el lugar de la ciencia, es ¿qué es la realidad? ¿Sí? Esta es una pregunta muy compleja y es una pregunta muy compleja porque finalmente es quizá una de las preguntas cruciales de la filosofía y que es una pregunta que ha tenido una repercusión sobre la ciencia en la medida en que la ciencia se ocupa de tratar de abordar la realidad de una manera particular, sí, científicamente, bajo la aplicación del método científico, pero en el fondo, ¿qué es? Es la realidad, ¿cierto? Entonces, la respuesta a esta pregunta es muy importante. Yo sugiero que no la desestimen, que la vayan trabajando, que la vayan elaborando, porque cuando a su merced le llega un paciente, bueno, ni siquiera tenemos que pensar en un proceso psicoterapéutico. Podemos pensar en que usted es psicóloga social, en que usted es psicólogo organizacional, en que usted es psicóloga del deporte, en que usted es un psicólogo jurídico, en cualquiera de los campos, finalmente lo que nosotros intervenimos es la realidad. Pero si intervenimos la realidad, tenemos que preguntarnos qué es la realidad, o sea, cuál es el lente que estamos utilizando para definir qué es eso que denominamos realidad, ¿va? Entonces, ustedes se van a encontrar muy probablemente en los cursos de investigación un concepto que ya he intentado anticipar en una de las clases anteriores y es el concepto de paradigmas de investigación. ¿Ok? Un paradigma es si lo trabajamos con unos autores que se apellidan Guba y Lincoln, bueno, es un autor y una autora, podríamos decir que un paradigma es un sistema básico de creencias. ¿Y es un sistema básico de creencias respecto de qué? Respecto de la realidad, respecto de qué consideramos que es la realidad, respecto de cómo podemos abordar esa realidad y respecto de cuál es nuestra relación con esa realidad, o dicho de otra manera, la relación entre sujeto y objeto. Miren que la definición que plantean estos autores, aquí viene mi segunda recomendación, Guba y Lincoln, estoy en la página 12 para volver enseguida, es este texto. Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. ¿Ok? Miren que en lo que les mencioné recién, pues no voy a ir a la página,
específica, pero en lo que les mencioné recién, la definición que dan de paradigma es sistema básico de creencias, ¿sí? Es muy interesante que aparezca la palabra creencia, ¿sí? Porque uno supondría que la palabra creencia no está relacionada con la ciencia, que las creencias están más del lado de la religión, ¿cierto? Pues bien, este es un punto que ustedes que están iniciando una carrera de psicología, de alguna manera deben desmitificar, y es el hecho de que todo en la ciencia tiene que ver con la comprobación y que todo está comprobado, ¿cierto? Bueno, ese es un imaginario que hay que dejar caer, ¿va? Por un hecho básico, y es que la semilla de la ciencia es muy similar al de la religión y es un principio de fe. La respuesta a la pregunta ¿por qué es la realidad? Es indemostrable, de modo tal que el paradigma en el cual se soporta un investigador, una investigadora, en el cual se soporta alguien de la ciencia, alguien que produce ciencia, como por ejemplo lo van a hacer ustedes, es finalmente un sistema de creencias. Es decir, la respuesta que ustedes den a la realidad es indemostrable. Es finalmente una creencia que usted acepta como coherente, como válida. No, no como válida, como que le satisface a usted sus necesidades en términos del conocimiento. Y es sobre esa aceptación en términos de fe que luego usted va a poder aplicar un método científico de elementos que sí son demostrables según cierta perspectiva, verificables según otra perspectiva, falseables según otra perspectiva, contrastables, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, partimos de un principio de fe para poder construir conocimiento que ya no aplica según la fe, ¿cierto? Entonces, voy a servirme de ese texto de Guba y Lincoln para mostrarles por lo menos cuatro, y no son las únicas, cuatro posibles respuestas a la pregunta por la realidad. Primera, la primera respuesta es el positivismo científico. He dicho en otras clases que el positivismo no tiene nada que ver con la positividad en términos de una actitud positiva ante la vida. El positivismo científico es una concepción de la realidad, una concepción sobre cómo abordar esa realidad y una forma de establecer la relación entre el sujeto y el objeto de investigación. ¿Ok? Para los positivistas tenían una concepción que dentro de la epistemología se denomina realista. Es decir, ellos consideran, diciéndolo pues de alguna manera un poco accesible, que la realidad es una sola, independiente de cómo queramos interpretarla. Es decir, en esta primera visión acerca de qué es la realidad, existe una concepción de verdad absoluta. Existe una verdad absoluta. Y lo que haría la ciencia sería tratar de utilizar el método científico para ir recopilando el conjunto de las verdades absolutas, más las verdades absolutas, más, hasta que podamos tener un conocimiento absolutamente acabado del universo, de la humanidad, ¿cierto? De la realidad en general, ¿ok? Esa es la razón por la que antiguamente la ciencia, pensémoslo especialmente antes del siglo XIX, la ciencia se pensaba en términos, toda la ciencia en términos de leyes, toda la ciencia en términos de generalizaciones, toda la ciencia en términos matemáticos y en términos, esencialmente en términos matemáticos, ¿va? Luego con el positivismo lógico se le agrega no solo la matemática, sino también la lógica, en la medida en que todo el lenguaje de la ciencia debe estar inscrito bajo
esa ciencia formal que es el lenguaje, ¿cierto? Entonces, esa es una primera concepción, ¿sí? Si ustedes repasan, por ejemplo, el texto que les he sugerido, aquí van a aparecer, pues, digamos, ciertas ideas acerca de lo que sería la concepción ontológica, la concepción epistemológica y la concepción metodológica de lo que sería ese primer paradigma, que es el positivismo. Ellos les llaman ontología, realismo ingenuo, la realidad es aprehensible, o sea que se puede agarrar totalmente. La epistemología es dualista, objetivista. Es decir, hay una relación de distancia entre el sujeto y el objeto. La posibilidad es la objetividad. Es como si el investigador fuera Dios que puede observar allá el objeto, no lo altera, el objeto no lo altera a él, sino que vía la observación puede ver con claridad cuál es el funcionamiento de los objetos y entonces llegar a algo que denominamos hallazgos reales, hallazgos objetivos, ¿cierto? Mientras que a nivel metodológico es esencialmente experimental, busca la manipulación de esos objetos que estudia. Luego van a ver que a esos objetos se les va a denominar o van a tener unas cualidades que van a denominarse variables, ¿sí? Y a partir del establecimiento de ciertas hipótesis se busca una palabra que es muy común, muy escuchada y es verificar, ¿cierto? Verificar que la hipótesis es correcta, ¿cierto? Y hay un énfasis en el método cuantitativo o en lo que denominamos la medición, la matematización de esos fenómenos, ¿cierto? Entonces aquí encontramos una concepción sobre las concepciones que plantea este paradigma, ¿no? Más abajito va a aparecer un cuadro que nos muestra otras características muy interesantes. Por ejemplo, nos va a plantear cómo responde cada paradigma, por ejemplo, al interés investigativo, a la naturaleza del conocimiento, a la acumulación de conocimiento, cuáles son los criterios de calidad, qué pasa con los valores en esa forma de entender la ciencia, con la ética, la voz, el entrenamiento, la conciliación con otros paradigmas y la hegemonía, ¿cierto? Por ejemplo, miren que en el positivismo el interés investigativo está del lado de la explicación, o sea, de predecir y controlar, ¿ok? Lo cual va a estar muy diferenciado, por ejemplo, con otros paradigmas que vamos a ver enseguida. Eh, por ejemplo, em, para ellos los valores no están excluidos. O sea que para ellos lo que ocurre en la sociedad, estamos hablando del positivismo, no incide sobre la forma como se hace ciencia, ¿cierto? Cosa que va a ser muy criticada por otros paradigmas. Y así nos encontramos, ¿cierto? Por ejemplo, si pensamos en la hegemonía, es el control de publicaciones, de financiamiento, la promoción y la tenencia. Es decir, históricamente el positivismo, y vamos a ver que el pospositivismo como formas de leer la realidad han sido visiones hegemónicas a nivel de la aceptación, al nivel del prestigio y por lo tanto ha sido mucho más probable que investigaciones que parten desde estas concepciones de la realidad sean financiadas, ¿cierto? Esto introduce un montón de problemas en torno a la ciencia que son bastante interesantes y que, aunque ustedes no lo vean en este momento, incide brutalmente sobre muchas de las cosas de las que ustedes se van a ocupar. Bien, segundo paradigma es el positivismo, o sea, posterior al positivismo. Y nos encontramos con la
aparición de un personaje muy importante para el positivismo, que es Karl Popper. Karl Popper, a pesar de que estaba en el mundo de ese paradigma positivista, se da cuenta de que la ciencia tendería a extinguirse si siguiera bajo la línea positivista del verificacionismo. Es decir, hasta ese momento la ciencia lo que hacía era verificar hipótesis. Pero cuando tú verificas una hipótesis es como si llegaras a un conocimiento absoluto sobre ello y entonces ya no hay nada más que indagar. Y si otra persona repite el experimento es para poder verificar que eso ocurre y se replica y se replica y se replica. Popper va a plantear desde una perspectiva post-positivista que en vez de verificar lo que debe hacer la ciencia es falsear. Es decir, él funda el método falsacionista y lo que plantea es que, contrario a verificar, lo que hay que falsear, es decir, lo que debe hacer la ciencia es buscar el error dentro de aquellas teorías que se han considerado como válidas en el momento. Dicho de otra manera, la realidad aquí ya no es aprehensible, la realidad es más bien un modelo. Cuando hablamos de un modelo nos referimos a una representación de la realidad. Miren que cuando estamos hablando de representación ya no estamos hablando de qué es la realidad. Es decir, una ciencia vista desde el pospositivismo buscaría producir conocimiento que muestra el funcionamiento de los fenómenos de la realidad de la manera más parecida a lo que funciona precisamente dentro de lo que denominaríamos lo real. ¿Ok? Entonces, desde el pospositivismo ya no se considera ni se trabaja con la idea de verdad absoluta, ni siquiera con la idea de verdad, sino con algo que tienda de la manera más cercana a esa verdad, ¿sí? Es decir, la verdad es imposible de alcanzar, es incompleta, y en ese sentido lo que hace la ciencia es tratar de aruñar, tratar de medio rozar ese funcionamiento, pero nunca se puede alcanzar. Y esa es la razón por la cual, entonces, desde el falsacionismo, lo que podríamos plantear es que hay una mayor disposición del lado de la ciencia para que una teoría que se ha establecido como válida hasta el momento, el día de mañana pueda ser refutada, bueno, utilicemos el término de Popper, falseada y sea reemplazada o superada por otra teoría y por otra teoría y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre, digamos, con el pospositivismo. Siempre hago la referencia a Stephen Hawking en un libro muy lindo que tiene que se llama Una brevísima historia del tiempo. Por los capítulos más o menos de la mitad hay un pasaje en el que él dice algo que cuando lo leí me impresionó mucho porque yo creía que en ese momento cuando lo leí creí que la ciencia era una cosa más del lado positivista, algo mucho más absoluto. Hawking dice, las teorías, más pues parafraseando obviamente, las teorías científicas solamente existen dentro de nuestra mente, pero no existen por fuera de ella. Dicho de otra manera, las teorías científicas son creaciones humanas. Eso es muy interesante, eh, digámoslo de esa manera, porque si ustedes se fijan, la idea que tiene la realidad del positivismo eh, es finalmente muy parecida a la que tendría una religión, ¿cierto? Y es creer que existe la verdad. Y eso no quiere decir que la religión sea un saber que no tenga valor, pero
se debe diferenciar la ciencia de la religión, ¿ok? Entonces, ese positivismo pareciera tener todavía esa ilusión de que existe la verdad. En el pospositivismo eso se cae, ¿ok? Luego aparece un tercer paradigma. Ese tercer paradigma lo vamos a llamar constructivismo. Y es un paradigma que surge más en el contexto de las ciencias sociales. Pongamos aquí, vuelvo a un momentico al 2, para decir que esto es en el siglo XIX, ¿va? El constructivismo surge como un paradigma dentro de las ciencias sociales, ¿sí? Es decir, cuando las ciencias sociales surgen, y recuerden el debate, y se preguntan si lo que deben hacer es seguir el modelo de las ciencias naturales, la pregunta es si siguen la perspectiva pospositivista o incluso la positivista, ¿va? Bueno, hay unos autores que van a considerar que la realidad diferente a ser algo eh, que es aprehensible, como en el positivismo, o diferente de ser algo que se puede modelar para intentar llegar a esa veracidad, lo más posible a esa veracidad ideal, lo que va a plantear el constructivismo, como su palabra pues lo nombra, es que la realidad es una construcción, efecto de la interpretación humana. ¿Ok? Y esto va a valer para entender la realidad de un sujeto, para entender la realidad de un colectivo, de una comunidad, la realidad de una sociedad. Y esto empieza a mostrar diferencias notables en cómo hacer ciencia, porque para el constructivismo se va a caer la idea de generalización, de una generalización en términos de absolutos, ¿sí? Se va a caer la idea de que todo debe trabajarse por la vía de la matematización, por la vía de la medición. Es decir, del lado del constructivismo empiezan a aparecer ideas sobre el ser humano que muestran una diferencia en el funcionamiento con los cuerpos físicos como venían en las ciencias naturales, ¿cierto? Entonces aquí la realidad es una cosa distinta, la realidad es una construcción, efecto de la interpretación humana, ¿va? Mientras que en un cuarto paradigma, que podríamos denominar sociocrítico, teorías críticas, podríamos decir, esta también surge un poco desde el lado de las ciencias sociales, especialmente pues eh, empieza a aparecer la sociología, la antropología, también hay elementos de la filosofía brutales aquí, pero digamos que eh, lo que va a plantear como realidad, podríamos decir en términos generales, es que la realidad es el resultado de un juego de poder. Aquí estoy utilizando, por ejemplo, a Foucault, o de un sistema de relaciones de poder. ¿Ok? Este va a ser un paradigma muy interesante porque lo que va a mostrar es que lo que nosotros somos es efecto de una serie de discursos que definen unas determinadas prácticas en la sociedad sobre cómo nos debemos percibir, sobre cómo debemos ser, sobre cómo debemos comportarnos. Es una realidad que trata de explicar cómo funciona la sociedad y cómo funcionan los seres humanos, ¿cierto? Entonces, para hacer un ejemplo muy, muy sencillo, un problema como lo es el género, que tradicionalmente y desde una visión pospositivista o positivista era abordada en términos biológicos, ¿sí? El género está dado por el sistema reproductivo que tiene el ser humano, puede ser
puede ser masculino, puede ser femenino, puede ser un pene o puede ser una vagina. Digamos que lo que va a mostrar ciertas perspectivas desde esta concepción de la realidad es que el género es más bien una construcción y si nos situáramos, por ejemplo, directamente en una autora, en una filósofa, Judith Butler, diría es una construcción performática. Es decir, que lo que se entiende en una sociedad por ser hombre se le va enseñando a la niña, al niño, y se va volviendo realidad en la medida performática, en la medida en que se va actuando. Es decir, a la niña se le dice que se debe vestir de determinada manera, que debe ser sensible, que debe ser frágil, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vamos a los imaginarios pues hegemónicos, eh, la niña va actuando estos imaginarios y performáticamente va construyendo su género, ¿cierto? Eh, ¿Por qué es crítico? Porque al mostrar que en la sociedad la realidad está definida por determinadas intenciones, el objetivo que tiene este paradigma es cuestionar esa realidad armada por esos discursos para poder introducir transformaciones en la realidad. Entonces, si nos pensamos el problema del género, que ha sido desde la visión tradicional, hegemónica, heteronormativa, hemos visto que esa forma de leer el problema, además de ser insuficiente, ha sido bastante dañina en la sociedad. Probablemente en algún momento cumplió una función muy importante, pero ha dejado de cumplirla. Y en esa medida, las perspectivas que han aparecido han estado en función de hacer una crítica y mostrar, digámoslo así, como desentrañar los intereses de poder que hay detrás de esos discursos para poder producir transformaciones sobre ello. Dicho de otra manera, una concepción de la realidad desde el paradigma sociocrítico no se realiza en la producción de conocimiento, sino en la introducción de movimientos, en la introducción de prácticas que ayuden a transformar la sociedad. Y en esa medida podemos ver como, por ejemplo, muchos colectivos feministas, muchos colectivos de mujeres, eh, finalmente en su base filosófica lo que tienen es una concepción sociocrítica, ¿sí? Es decir, las producciones filosóficas de este paradigma o esta concepción sobre la realidad han ayudado a la transformación. Si nos pensamos un problema hoy en día como por ejemplo, em, como por ejemplo la adopción por parte de parejas del mismo sexo, si nos pensamos, por ejemplo, asuntos como em, que en Colombia se haya aceptado el género no binario dentro de cuando tú vas a sacar tu documento de identificación, ¿cierto? Cosas que son interesantes en la medida en que están inscritas en en las razones por las cuales el ser humano sufre, ¿ok? Que tiene que ver con un asunto del lado del reconocimiento, de sentirse incluido o sentirse excluido por una sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me detengo ahí para decir lo siguiente y es, estas son cuatro concepciones de la realidad. Podríamos ir hacia otras. Por ejemplo, hoy en día la complejidad, pero no me voy a meter allí. Cuatro concepciones de la realidad. El asunto es que a partir de la definición que ustedes tengan acerca de la realidad, es que luego ustedes van a poder establecerse en un lugar dentro de la ciencia para poder definir para ustedes qué es y qué no es ciencia y para que finalmente puedan hacer ciencia. Así sea en la medida, por ejemplo, de la psicología aplicada, cuando ustedes hacen psicología aplicada, por ejemplo, en
en términos de la intervención, lo están haciendo desde un conjunto de conocimientos que se denominan científicos y que tienen toda esta base. La pregunta es, ¿cuál base? El objetivo que me parece que tendrían ustedes es poder identificar eso. Es decir, que el conjunto de conocimientos que ustedes incorporen a su sistema de ideas no sea vía la identificación a los profesores y a las profesoras, no sea vía la identificación a los autores y a las autoras, sino que sea a partir de un ejercicio de pensamiento autónomo, de un pensamiento propio, de un pensamiento que le dé coherencia a este conjunto de ideas que les permita a ustedes, pues, finalmente tener una posición sólida en la psicología. Porque por lo demás, si eso no se da de ese modo, finalmente lo que ustedes estarían haciendo sería tomar apuntes desconectados de una serie de recetas que luego se las van a intentar aplicar con los seres humanos, con sus pacientes, con las personas que intervengan, pero sin saber en realidad por qué lo están haciendo. Entonces, paréntesis ahí para decir, cuando estas cosas no se definen, cuando uno no tiene bases epistemológicas sólidas, el edificio que uno luego va construyendo empieza a trastabillar, empieza a volverse poroso, ¿cierto? Y eso, tristemente, suele suceder. Y suele suceder porque pareciera que a los psicólogos, a las psicólogas, no les produce mucho interés encargarse de las bases, sino que más bien se terminan ligando por vías identificatorias a determinados saberes. Bueno, entonces hasta ahí digamos lo relativo al problema de si la psicología es una ciencia o no. No hemos respondido a la pregunta, pero hemos dicho desde dónde. Es decir, probablemente ustedes no tengan cómo responder la pregunta todavía porque hay que abordar mucho mejor esto en términos de qué es la realidad, pero les queda, digámoslo así, como un panorama. Incluso podríamos ampliarlo mucho más. Hay unos textos que yo podría recomendarles. Este es un artículo de la Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, se llama La construcción social del conocimiento, los casos de Thomas Kuhn y de Ludwig Fleck. Es un texto de Diana Obregón de la Universidad Nacional. Este autor, Thomas Kuhn, es muy importante porque él empieza a popularizar el término paradigmas de investigación, el término que recién les he mencionado. Uy, ahí se me fue la imagen. Voy a volver aquí mientras vuelve la imagen. Él va a plantear, por ejemplo, que los paradigmas son finalmente ciertos sistemas bajo los cuales se solucionan problemas en el campo de la ciencia, pero que cuando dejan de solucionar problemas son reemplazados por otros paradigmas, etcétera, etcétera. Uno podría decir que, por ejemplo, el positivismo científico, el primer positivismo, fue reemplazado por el positivismo, por el pospositivismo de Karl Popper, ¿cierto? Pero, aunque este autor es muy conocido en el campo de la epistemología, este artículo lo que muestra es que muchos años antes había otro autor, Ludwig Fleck, que ya había planteado ciertas ideas, que Kuhn las conocía, que las había promovido, pero a Fleck no se le dio tanta importancia, sino hasta que Kuhn estalló, ¿cierto? Entonces, ellos hablan de cosas similares, pero hay también unas ciertas diferencias, pero es muy, muy interesante lo que plantean. Otro texto que les voy a recomendar en términos de la epistemología es un texto de Alan Chalmers que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Una valoración de la naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos. ¿Ok? Él va a hacer un recorrido muy interesante por distintas formas de entender la ciencia y de cómo hacer ciencia, ¿cierto? O sea, esto es importante porque no existe la ciencia. Es decir, no hay
única forma de hacer ciencia. Entonces la pregunta que ustedes tendrán que responder es, ¿desde qué definición de ciencia se paran? ¿Desde qué definición de ciencia van a trabajar para que luego puedan ir armando todo su sistema teórico en función de las distintas corrientes de la psicología, métodos, etcétera, ¿cierto? Aquí empiezan a aparecer, por ejemplo, perspectivas como el inductivismo, ¿cierto? Empiezan a aparecer, por ejemplo, las perspectivas del falsacionismo, ¿sí? Ya lo había mencionado, por ejemplo, a Karl Popper. Empiezan a aparecer perspectivas por aquí no lo veo, como la de Lakatos, Imre Lakatos. Empiezan a aparecer pues las de Kuhn, ¿cierto? Eh, También está la perspectiva de este señor Feyerabend, ¿cierto? La teoría anarquista del conocimiento. Entonces, o sea, y hay otros autores. O sea, son varias perspectivas de cómo se debería hacer ciencia, ¿ok? Entonces, dicho de otra manera, cuando yo digo la psicología no es una ciencia, voy a situar un ejemplo, la psicología no es una ciencia, yo lo estoy diciendo desde una determinada forma de entender la ciencia. Voy a localizarme en un lugar. Digamos que me localizo desde la perspectiva del pospositivismo y yo considero que solamente se puede considerar científico aquello que ha alcanzado determinado grado de objetividad, determinado grado de generalización, determinado grado de matematización, ¿sí? Determinado grado de univocidad. Miren que estoy estableciendo criterios y cuando yo veo a la psicología me doy cuenta de que no, todavía no cumple con eso. Entonces, desde cierta perspectiva uno podría decir es una disciplina que está por ahí en el camino a ser ciencia, pero todavía no lo es, ¿sí? Sin embargo, desde otra perspectiva yo podría decir la psicología sí es una ciencia y sí es una ciencia porque, y entonces podría empezar a establecer desde qué lugar estoy concibiendo la ciencia. Por ejemplo, desde el constructivismo. La psicología utiliza unos determinados métodos que tratan de explicar, incluso mucho más de explicar, de comprender la dimensión subjetiva y lo que de eso se puede generalizar en ciertos seres humanos, sin que de ello se desligue el interés por la subjetividad, ¿cierto? Tenemos el método clínico, tenemos el método analítico, tenemos el método experimental, ¿cierto? Hay formas de contrastación del conocimiento que se alcanza, los intereses no son nomotéticos en el sentido de la generalización y el establecimiento de leyes, sino que son ideográficos en el sentido de la interpretación y la captación de la dimensión subjetiva. Me hago entender, es decir, es una concepción distinta de la ciencia. Entonces yo digo desde ahí, la psicología sí es una ciencia. Entonces yo me podría parar desde distintas formas de entender la ciencia y luego yo juzgar la cientificidad. Por eso es que la epistemología se ocupa de cómo se produce el conocimiento científico, pero también de todo el elemento normativo de la ciencia, es decir, de cuáles son los criterios normativos que desde determinada perspectiva permiten concluir que algo es o no es ciencia, ¿cierto? Entonces, a manera de conclusión sobre esta segunda pregunta, si la psicología es o no es una ciencia depende de la definición que ustedes adopten acerca de qué es la ciencia. Y para ello tendrán que estudiar y tendrán que ocuparse de pensar el problema de qué es la realidad, para que puedan establecer en qué paradigma están, ¿cierto? Entonces, esa, más que una respuesta que podamos concluir, es una respuesta que ustedes tendrán que armar, ¿cierto? Sobre la primera pregunta,
ahora vamos entonces a empezarnos a meter de lleno con la primera pregunta. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar un pequeño elemento que aprendimos de Aristóteles para esto. Cuando yo me pregunto qué es algo, dice Aristóteles, cuando yo me pregunto qué es esto, yo me estoy preguntando por su esencia. No es propiamente equivalente esencia con objeto, pero nos sirve la metáfora para decir aquello que lo define, aquello que además le es particular. Y en esa medida, cuando nos preguntamos por cuál es el objeto de estudio de la psicología, pues la respuesta no puede ser con un elemento que sea idéntico al de otras ciencias, al de otras disciplinas. Esta es una razón muy básica de por qué la respuesta a la pregunta ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? No es la conducta. Porque a todas las ciencias sociales les interesa la conducta, a todas las ciencias sociales les interesa el comportamiento, y no por eso es el objeto de estudio de la sociología, de la antropología, ¿cierto? Digamos que la pregunta tendría que remitir por qué es el elemento distintivo, a pesar de que se comparten conceptos, a pesar de que hay imbricación de términos, hay usurpación de términos, como se diría desde la complejidad, finalmente cada disciplina va a tener una particularidad, ¿cierto? Ese es el ejercicio riguroso que tendríamos que hacer al responder esta pregunta de cuál es el objeto de estudio, ¿ok? Entonces, vamos a meternos con el texto y vamos a ver cuál es entonces la respuesta que nos brinda. Dice el texto. Partamos de un planteamiento preciso acerca de lo que consideramos que tienen en común todas las escuelas de psicología para llamarse psicología. Y luego pasemos a examinar qué tan sólido o endeble puede ser. Las escuelas de psicología comparten un campo, o sea, un terreno, un asunto en el cual confluyen, o sea, en el cual se unen. Pero se diferencian esas escuelas de la psicología por cuanto cada una de ellas tiene sus propias intenciones, sus propios propósitos, sus propios métodos, sus énfasis en el abordaje de ese campo, o sea, de ese elemento en el que confluyen. En esa medida podríamos decir que cuando ustedes estudian psicología humanista, psicología cognitiva, psicología dinámica, se van a dar cuenta de que en cada una de ellas hay intenciones distintas, propósitos distintos, métodos distintos, ¿ok? Diremos entonces que lo que tienen en común todas las escuelas de psicología es el objeto, pues es apenas deducible, ¿cierto? Debe ser el objeto. Y el objeto, entonces dicen el alma, o sea, la psique, lo cual nos abre un interrogante en este momento porque dijimos, estudiando la historia de la psicología, que hay un momento en el que se abandona el estudio del alma por considerarse inmaterial, porque no se puede, porque es metafísica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y en ese sentido, la definición que venga acerca del concepto del alma y que es la propuesta de estos autores y autoras, no puede ser de ese orden, no puede ser religioso, no puede ser metafísico, no puede ser filosófico. Y que las diferencias radican entre esas escuelas en el modo de entenderlo, de entender ese objeto, y en las concepciones antropológicas, filosóficas, científicas, epistemológicas e ideológicas que sustentan su descripción, conceptualización, explicación y abordaje. Miren, esto es algo que yo denomino
les muestro que son bases finalmente epistemológicas, bases de la psicología, bases de cada una de las corrientes. Entonces, tú estudias cada una de las escuelas y te vas a encontrar con posiciones antropológicas distintas, filosóficas distintas, científicas distintas, y así sucesivamente. Vamos a pasar por aquí abajo para ya entonces abordar como la definición en la que nos vamos a quedar un rato largo. Sostendremos entonces que el objeto de la psicología es el alma, la cultura encarnada, que definiremos como el resultado del proceso de sujetación del individuo a la cultura, esto es, proceso de estructuración o conjugación entre lo biológico humano y las instituciones sociales creadas por el lenguaje, proceso que se consolida en la forma humana propiamente dicha. Vamos a desglosar toda la definición, vamos a quedar un rato enorme en eso. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? El alma. Tenemos que olvidar todo lo que hemos estudiado en términos presocráticos, como por ejemplo neuma, fuego, como una sombra, ¿cierto? Nos tenemos que olvidar de esa visión metafísica, tenemos que pensar en una concepción diferente del alma. Esa concepción sería la cultura encarnada. ¿Ok? Y entonces nos dicen los autores que esa cultura encarnada, o sea, el alma, es el resultado, y si es el resultado, quiere decir que no es original, o sea, no es innato, ¿sí? O sea, no es algo con lo que nazca el niño o la niña, ¿va? Es el resultado de un proceso de sujetación del individuo a la cultura. ¿Ok? Que a ese proceso se le denomina estructuración. Esa estructuración es la conjugación entre dos órdenes que vamos a denominar lo biológico humano y las instituciones sociales creadas por el lenguaje. Esta conjugación es lo que permite que hablemos de ser humano. Solo cuando hay esta unión entre estos dos ingredientes es que podemos hablar psicológicamente de un ser humano.